y el título de este mensaje es Autoridad de las enseñanzas de Cristo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en este pasaje, Juan capítulo 7, verso 14 al 24. La palabra de Dios dice así: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día del reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermanos, quiero que recuerden esto para que podamos conectar con lo que veremos esta tarde, de lo que teníamos visto anteriormente. Leíamos lo que nuestro Señor Jesús dijo a los seguidores al final del capítulo 6, en el versículo 64. Y tengan ahí la Biblia en el capítulo de Juan, entre 6 y 7. En el versículo 6, versículo 64, el Señor Jesús dijo: Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y luego dijo en el versículo 66, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y luego entonces, ya entrando en el capítulo 7 que vimos el anterior domingo, comienza con el dicho trágico que leímos en el versículo 5, cuando dice que ni aún sus hermanos creían en él. Pero ¿saben qué, hermanos? A Jesús no lo derrotaba la incredulidad que encontró. Es más, en su lugar continuaba con el plan divino y seguía confrontando, sin darse por vencido, a todos los incrédulos con su palabra poderosa y verdadera. Por eso se incrementaba constantemente la hostilidad y el rechazo de sus enemigos, hasta que finalmente terminó en crucifixión. Bien, los primeros 13 capítulos del capítulo 7, los 13 primeros versículos del capítulo 7 que vimos el domingo anterior, relatan la negación del Señor de ir abiertamente a la fiesta de los tabernáculos, ¿recuerdan? Y así declararse públicamente como el Mesías. Él no quería ir así abiertamente, a pesar de la insistencia de sus hermanos para que vaya. Sin embargo, después que las multitudes se habían ya ido a Jerusalén, dice el versículo 10, dice: Él también subió a la fiesta, y no abiertamente, sino como en secreto. Y también leemos en cuál momento llegó a la fiesta. ¿En qué momento? En el versículo 14. Y ahí sí comenzamos con lo de hoy. Dice el versículo 14: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. Dice a la mitad de la fiesta. Esto es en el punto medio. El participio de mesouses, que significa en medio, viene del verbo mesoo,
que significa literalmente estar en el medio o faltando la mitad. En esta ocasión, hermanos, la hostilidad y el rechazo ya en aumento, como decíamos anteriormente, se hizo ya verbal, porque vemos que la multitud lo acusaba de estar endemoniado. Hermanos, Jerusalén, imagínense toda la gente confluyendo al mismo tiempo hacia Jerusalén para festejar para celebrar esta fiesta. Entonces Jerusalén debería estar abarrotada, llena de peregrinos de todo Israel y de todos los asentamientos afuera en Palestina. Y nuestro Señor, con mucho coraje, con mucha valentía, sabiendo que lo querían matar, subió al templo. ¿Por qué? Porque allí era el lugar usual donde los rabinos instruían, los maestros. Y dice la palabra en el versículo 14 que allí hacía ¿qué? Enseñaba. Dice el versículo 14, allí enseñaba. Su aparición pública, hermanos, y por supuesto inesperada, es como cuando a usted lo invitan a una fiesta y usted no llega a tiempo y ya pasa el tiempo, ya se pasó la mitad de la fiesta, ya nadie lo espera. Y de repente usted llega inesperadamente, nadie lo esperaba ya. Entonces, ya como el Señor llegó a la mitad de la fiesta, tomó por sorpresa a las autoridades judías y frustró cualquier plan para detenerlo. Hasta ese momento, todavía muchos judíos tenían una perspectiva favorable de Jesús. Y esto complicaba aún más a las autoridades judías para que pudieran arrestarlo en público. Sin embargo, a pesar de la gran oposición que Jesús enfrentaba, Él mismo, nuestro Señor, proclamaba sin temor y con mucho coraje la verdad, sin censura, de su verdadera identidad y de la misión que el Padre le había encomendado. Bien, hasta aquí, luego de esta breve introducción, hermanos, vemos que el diálogo que leímos en los versículos del 15 al 24 nos aporta 5 características. 5 características que llevaron a los escépticos, a los incrédulos y a los dudosos que creyeran en sus sorprendentes afirmaciones. 5 características. La primera es su fuente de conocimiento. ¿De dónde saca él su conocimiento? Segundo, la seguridad de ese conocimiento. Su falta de egoísmo. Cuarto, su sentencia. Y quinto, sus señales. Todas estas características, hermanos, probaban que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Vamos con la primera, su fuente de conocimiento. Leamos los versículos 15 y 16. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermanos, en tanto que los judíos oían la enseñanza de Jesús, enseñanza que nunca antes habían escuchado y que jamás escucharían otra igual, dice el versículo 15 que se maravillaban. Se maravillaban, seguramente los sorprendía su dominio de las Escrituras, como ya había sucedido anteriormente con quienes lo oyeron en el Sermón del Monte o cuando lo escucharon los de su pueblo en Nazaret y en Capernaum. Incluso su predicación sorprendió a los guardias del templo que fueron enviados para arrestarlo, ¿recuerdan? Juan capítulo 7, verso 46, ya más adelante, dice que los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha habido como este hombre, ha hablado como este hombre. Se sorprendieron. Y probablemente, hermanos, fueron las autoridades judías las que rechazaban a Jesús y que se indignaban con él y que a menudo se sentían amenazados con Jesús,
quienes dirigieron el ataque hacia él cuestionando sus credenciales, cuestionando su currículum. Exclamaron en el versículo 15, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ellos no estaban diciendo que Jesús fuera un ignorante, no, sino que lo que ellos cuestionaban era que no había recibido una educación formal en las escuelas rabínicas que todo maestro debía cursar. Un poco lo que hablamos hoy esta mañana, ¿no? Por ejemplo, en los términos de hoy, Jesús no habría pasado por el seminario, no habría cursado el seminario y tampoco había sido ordenado por algún cuerpo eclesiástico formal. Y como no podían refutar la enseñanza de Jesús, porque era una enseñanza que se maravillaban, cuestionaban sus credenciales y su autoridad para enseñar porque carecía de una educación autorizada y del derecho legítimo de enseñar. Entonces, para ellos, esto implicaba que las palabras de Jesús no deberían tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque eran solo la opinión de un intruso pretencioso que no tenía relación verdadera con la enseñanza de los maestros ya establecida y autorizada. Pero mis hermanos, la respuesta del Señor fue directa y contundente. Versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y esto era cierto. ¿Por qué? Porque su conocimiento no venía de ninguna institución humana. Y además su enseñanza era opuesta a la de los maestros del judaísmo. Pero eso no quería decir que se tratara solamente de su opinión personal, como decían las autoridades. De hecho, su conocimiento venía directamente ¿de quién? De Dios Padre, aquel que lo envió. Y por supuesto, hermanos, Jesús siempre fue consciente de que el Padre lo había enviado. En Juan capítulo 8, verso 28, Jesús declaró, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Y si vamos un poquito más adelante, en el libro de Juan, en el capítulo 12, versos 49 y 50, añadió, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es, ¿qué? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, puesto que solo Jesús tenía un conocimiento perfecto del Padre, solo Él podía hablar directamente por Él. La doctrina del Señor enviada directamente por Dios, el Padre, era radicalmente diferente a la de los otros rabinos, cuya fuente de autoridad en general provenía a su vez de las enseñanzas de otros rabinos, o sea, de otros maestros. En el libro de Mateo, lo registra así en la conclusión del Sermón del Monte. Veamos Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús también era diferente a los profetas del Antiguo Testamento, aunque Él, como ellos, era un enviado de Dios para proclamar su verdad.
Pero donde los profetas del Antiguo Testamento decían, así dice el Señor, Jesús declaraba con autoridad, yo os digo. Entonces vimos la fuente de su conocimiento, provenía directamente de Dios el Padre. Ahora veamos su autoridad. Leamos el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, a través de todo el ministerio de Jesús, solían pedirle continuamente que hiciera señales adicionales e innecesarias para probar su autenticidad, para probar su identidad, como si con las señales o con los milagros fueran a convencerlos y luego creyeran. Por ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 16, verso 1. Mateo 16, verso 1. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, ¿y qué hicieron? Le pidieron que les mostrase señal del cielo. Aún así, una vez tras otra, Jesús se negó a mostrarle esas señales. ¿Por qué? Porque sabía que esos pedidos provenían de incrédulos con el corazón endurecido. Y por lo tanto, no importaba la cantidad de milagros que el Señor pudiera hacer o el que el Señor realizara, porque aún así, de todas maneras, ellos se negarían a creer. No importa los milagros que ellos vieran. No creerían de todas maneras. No obstante, leímos lo que dijo Jesús en el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, Jesús prometió que el que busque sinceramente la verdad revelada por Dios, es decir, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la verdad de la doctrina de Cristo es de Dios o si no lo es. El reto del Señor a las multitudes es simple. Si se humillaban ante la palabra de Dios, que es donde realmente se revela su voluntad, en la palabra de Dios, para conocerla, obedecerla, entonces llegarían a la certeza de que su enseñanza, la enseñanza de Jesús, fuera cierta y verdadera. Y mis hermanos, el mismo reto continúa hoy, más de 2000 años después. La verdad prometida por nuestro Señor en este versículo está disponible para todos los creyentes genuinos. Y tal confianza viene ¿de qué? Viene del Espíritu Santo, quien confirma la verdad sobre Cristo al corazón dispuesto, tanto internamente, por medio de su testimonio, como dice Romanos capítulo 8, verso 16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así como externamente a través de las manifestaciones que demuestran la verdad del Evangelio. Así que el reto de Jesús era audaz, pero tenía precedentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubo promesas similares. En el libro de Deuteronomio, Dios le prometió a Israel, en el Deuteronomio capítulo 4, verso 29, dijo, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. En la Nueva Versión Internacional dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, lo encontrarás. Y luego David le dio este consejo a su hijo Salomón en Primera Crónicas, capítulo 28, verso 9. Primera Crónica 28, 9, dice, David le dice a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele
con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y ya luego vemos en el Salmo 119, versículo 2, que el salmista escribió: bienaventurados los que guardan sus testimonios, con todo el corazón le buscan. Y también Dios dijo a través del profeta Jeremías capítulo 29, verso 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, al aceptar o rechazar las afirmaciones de Cristo, nunca es una decisión puramente intelectual. También están relacionadas las implicaciones morales y espirituales. Quienes buscan la verdad, la obedecen con disposición, la encontrarán y se librarán de su esclavitud, de la ignorancia y el pecado, como dice Juan 8:32, ¿recuerdan? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero quienes rechazan la verdad demuestran ser hijos del diablo, tal como dice en el mismo Juan capítulo 8, verso 44. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. A menos que se arrepientan, entonces sí participarán del destino del diablo, a menos que se arrepientan. Así que vimos la fuente de su conocimiento, su seguridad. Ahora veremos, punto 3, su falta de egoísmo. Leamos el versículo 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hay al menos dos características de todo falso maestro y supuesto Mesías. Primero, habla por su propia cuenta. Esto es por su propia autoridad, no la de Dios. Y segundo, busca su propia gloria y no la de Dios. Los falsos profetas, hermanos, siempre proclaman sus propias reflexiones para atraer seguidores y asegurar la ganancia personal. En fin, hablan lo que es lindo y la gente quiere escuchar y le agrada. Su meta no es alimentar al rebaño, sino despojarlo. El profeta Miqueas escribió claramente y gráficamente la avaricia de los falsos profetas de su época. No se crean que es solamente hoy. Miqueas capítulo 3, verso 5. Fíjense lo que dice sobre los falsos maestros o profetas. Miqueas 3:5 dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Me gusta como dice la Nueva Versión Internacional. Dice, esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno, invitan a la paz. Con el vientre vacío, declaran la guerra. Y en el versículo 11, denunció a los profetas que predican, dice, por dinero. Dice, sus sacerdotes enseñan por precio. Isaías los llamó perros comilones insaciables. Isaías 56, verso 11. Y Ezequiel advirtió en el capítulo 34, versos 2 y 3, Ezequiel 34, 2 y 3, así ha dicho Jehová el Señor,
¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura y os vestís de lana? ¿La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas? Y el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 16, verso 18, que los falsos maestros no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y ya en Tito capítulo 1, verso 11, dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pedro también advirtió que explotan a las personas por su avaricia, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 3. Así que en lugar de buscar honrar a Dios, los falsos maestros buscan honra para sí mismos. Jesús reprendió a los escribas y fariseos, así en Mateo, recuerdan, capítulo 23, versos 5 al 7. Mateo 23, 5 a 7. Dice, ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman a los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero para aquellos cuya meta es ser alabados por los hombres, ya tienen su recompensa, dice en Mateo capítulo 6, verso 2. Sin embargo, Jesús nunca buscó su propia gloria. Porque como dice en Mateo capítulo 20, verso 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque es manso y humilde de corazón, dice Mateo 11, capítulo 29. Porque el Señor Jesús dice en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, los falsos maestros son materialistas. Pero por el contrario, dice Lucas capítulo 9, verso 58, que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Los falsos maestros son egoístas y les gusta que les sirvan. Pero Jesús realizó una tarea que parece de poca importancia, pero reservada normalmente para los esclavos más bajos. Dice Juan capítulo 13, verso 4 y 5, que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. El hecho de que Jesús vino en busca de la gloria del que le envió, en lugar de glorificarse a sí mismo, verificaba su afirmación de ser el verdadero Mesías y mostraba que no había en él injusticia. No sorprende, hermanos, que los líderes judíos rechazaran a quien buscaba la gloria de Dios, pues eran ellos quienes recibían, como dice Juan capítulo 5, verso 44, dice que ellos recibían gloria de los unos a los otros y no buscaban la gloria del que viene del Dios único. Cuarto punto, su sentencia. Leamos del versículo 19 y 20. Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Versículo 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Estando perfectamente consciente del odio venenoso de las autoridades judías y del deseo de matarlo,
Jesús pronunció un juicio directo sobre las personas con una pregunta retórica. Verso 19 dijo, ¿no os dio Moisés la ley? O sea, a los cuales ellos, por supuesto, habrían respondido un sí, enfático. Y luego dice, ¿y ninguno de vosotros cumple la ley? Esa era la declaración más precisa que el Señor pudiera haber hecho en cuanto a la verdad del pecado humano. Nadie puede guardar la ley. Esta es una realidad para todos los seres humanos. Nadie jamás ha entrado al reino por obedecer la ley. Y aunque los judíos reverenciaban la ley de Moisés y buscaban guardarla y lograr así salvación mediante los esfuerzos cuidadosos por obediencia y honrarla. Pero todos sabemos que esa es la enseñanza inequívoca del Nuevo Testamento. Y hermanos, consideremos el siguiente pasaje del Nuevo Testamento, apoyada en la misma enseñanza en el Antiguo Testamento. Veamos Romanos capítulo 3, verso 9 al 20. Romanos 3, 9, 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero todos sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque como dice Gálatas capítulo 3, versos 10 y 11, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque, dice, el justo por la fe vivirá. Y luego en el versículo 21 al 24, dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y Gálatas, ahí mismo en Gálatas capítulo 5, verso del 3 al 6, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermanos, el objeto de la ley de Moisés era revelar el pecado, no salvar.
Los judíos la habían pervertido para hacerla un medio para obtener la salvación y se negaban a ser culpados por ellas y dirigidos a la misericordia de Dios en Jesús, en el Mesías. No importaba cuánto estudiaran la ley o se esforzaran en aplicarla, porque era claro que habían fracasado. Ellos se negaban a aceptar que la ley hiciera la labor para la cual fue dada: convencerlos, humillarlos y llevarlos al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Él era el fin o el final de la ley, tal como dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Pero estaban tan lejos de entender el propósito de la ley que rechazaron al único que podía librarlos de la condenación de la ley y, para colmo, buscaban matarlo. La sentencia de nuestro Señor vino en forma de pregunta, versículo 19. ¿Por qué procuráis matarme? Ellos se enorgullecían de ser discípulos de Moisés, pero su tratamiento hacia Jesús era una afrenta al Dios que dio la ley y que envió a su Hijo para librarlos de la maldición. Específicamente buscaban matar al Señor y probaron ser blasfemos, descendientes indignos de Moisés y también de Abraham. Eran ciegos a la verdad de sus propias escrituras, como lo indicó el propio Jesús en varias ocasiones. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, verso 39, cuando les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que te dan testimonio de mí. La multitud afirmaba la precisión de la acusación al mostrar su corazón sin gracia. Por eso vemos que ellos respondieron con una incredulidad ignorante. Versículo 20. Dijeron: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? A ellos les molestó el argumento de Jesús y entonces lo acusaron de estar poseído por un espíritu maligno. Aunque las personas comunes y corrientes no estaban de acuerdo con las intenciones asesinas de la mayoría de los líderes judíos, al final terminaron todos rechazándolo a Jesús, cuando los líderes los manipularon y pidieron su crucifixión. La sentencia de culpa por violar la ley se confirma por el odio hacia el Hijo de Dios, quien cumplió la ley a la perfección sin ningún tipo de fallas. Y vayamos al último punto: sus señales. Leamos del versículo 21 al 24. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Así que tras ignorar el comentario ofensivo de la multitud, Jesús les dijo en el versículo 21, una obra hice y todos maravilláis. Como lo dejan claro los versículos 22 y 23, hermanos, Jesús se refería a la sanidad que había hecho al enfermo en el estanque de Betesda, precisamente, en Juan capítulo 5, versos 2 al 9. Solo ese milagro que él había hecho, hermanos, ofrecía suficiente prueba de que él era el que afirmaba realmente ser. Pero en lugar de responder con fe, la reacción de las autoridades judías fue planear el asesinato de Jesús. En Juan capítulo 12, verso 37, registra esta verdad trágica, hermanos. Dice Juan 12, 37, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Quienes vieron las señales pero no creían, se agravaban su propia culpa.
De acuerdo a esto que Jesús dice en Juan capítulo 5, verso 24, dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. O sea que en el diagnóstico anterior con los líderes judíos, Jesús había defendido su derecho a sanar en el día del reposo, dada su igualdad absoluta con el Padre. Ahora defendía la sanidad que había hecho, señalando la mala interpretación que daban a las regulaciones del día de reposo. Entonces el Señor comenzó a recordarles, en el versículo 22, que Moisés le había dado la circuncisión. Así lo creían ellos, ¿verdad? En realidad la circuncisión se instituyó durante el tiempo de los padres, en el periodo de los patriarcas, como vemos en Génesis capítulo 17, y después se incluyó la ley mosaica. Entonces, todos sabemos, todo judío se circuncidaba a los 8 días de haber nacido. Si al 8º día caía en día de reposo, de todas maneras los judíos circuncidaban al bebé, a pesar de la prescripción legal contra el trabajo en los días sábados, como dice Éxodo capítulo 20. Así la circuncisión procedía a la ley de Moisés. Ahora aquí vemos, hermanos, lo absurdo de la acusación de los judíos contra Jesús se hace realmente evidente, porque dice en el versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día del reposo sané completamente a un hombre? Su argumento de lo pequeño a lo grande era irrefutable. Si quebrantaba la ley el día del reposo para circuncidar a los niños, ¿cómo podían objetar el sanar completamente a un hombre en el día del reposo? Si no objetaban la limpieza ceremonial de una parte del cuerpo en el día de reposo, ¿cómo podían objetar la sanidad completa de un hombre en el día sábado? De esa forma Jesús no solamente exponía la grosera hipocresía de ellos, sino que también demostraba que era permisible hacer el bien en el día del reposo. Y ya para terminar, hermanos, el Señor concluye con una exhortación. Vemos ahí en el versículo 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Esta era una acusación y una declaración de la falta de discernimiento teológico y moral de los judíos. Para Dios siempre es inaceptable el juicio censurador y duro del legalismo que busca la autojustificación, pero también lo es el juicio superficial según las apariencias que hace la gente. O sea, en el contexto, Jesús exhorta a sus oyentes a abandonar sus malas interpretaciones sobre Él y a juzgar sus afirmaciones y sus enseñanzas con justo juicio. Quienes así lo hicieran, encontrarían que Él era quien decía ser, tal como les había prometido. Amén.